Bienvenidos al curso de oración, es un gusto verlos, es un gusto estar con todos ustedes. Esta es la clase de oración, ya estamos más de la mitad de la clase de oración y hemos avanzado muchísimas cosas. Matt y Jen han estado compartiendo con nosotros por qué orar, qué es la oración, cómo orar, por qué oramos, el avivamiento que hay, o sea, la oración, cómo produce avivamiento y estuvimos hablando un poco de historia en las anteriores clases estuvimos viendo la historia de diferentes avivamientos y cómo fueron empezados con la oración. Así que eh, ya viendo todos estos temas, vamos a continuar con otro nuevo tema sobre la oración. Y si esta es tu primera vez, bienvenido a las clases. Matty Jena es de California. Él ahorita está con Circuit Riders. Y bueno, nada más, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a Matthew. Hey guys, how are you Ya, guys doing? ¿cómo están todos? Guys, God is moving. I hear that our class is getting on national radio in Peru. Dios se está moviendo. He visto que las clases se están poniendo en Radio Pacífico. So glory to God for that. Así que gloria a Dios por ello. Man, Jesus said in John 12, when I be lifted up, I'll draw all men to myself. Jesús dijo en Juan 12 que cuando Él sea exaltado, Él traerá a todos los hombres hacia Él mismo. And it's just cool to hear that the message of prayer and communion and relationship with God is hitting national radio. Y es interesante que el mensaje sobre la oración y todo está siendo anunciada aquí en el mundo. Um, if you remember last week, I would really, if you haven't listened to last week's message or teaching, I'd really encourage you to do so because it's really foundational for what God is calling the church back to, which is simplicity of Jesus as Lord. Si no han visto el mensaje de la semana pasada, les recomiendo que lo vean porque es muy importante, porque es la simplicidad del mensaje de Jesús, de lo que Jesús dio acerca de la oración. We have a whole lot of unbelieving believers. Isn't that weird? Tenemos muchos creyentes que son incrédulos. ¿Eso no es muy raro? Unbelief traps, imprisons the Holy Spirit and Christ within us La, from being incre- Christ through us. la incredulidad es la que encierra al Espíritu Santo, la que pone un cerrojo al Espíritu Santo y no deja que el Espíritu se mueva y sea Cristo quien se manifieste entre nosotros. It's suffocating to the Holy Spirit to that is in each one of us to not be let out of us through faith. Es sofocante para el Espíritu Santo que Él esté dentro de nosotros, pero que no pueda moverse a través de nosotros por la falta de nuestra fe. But I want to encourage Alex, it was Alex, right, Claudia? I want to encourage Alex that many of the moves of God that we've already talked about in this class that have happened in history were took place when the church was most passive and in unbelief. Y quiero animarte, Alex, que los mayores movimientos que el mundo ha tenido, los mayores movimientos de Dios han sido cuando la iglesia estaba siendo pasiva. So get ready. Así que prepárate. Prayer will uh prayer will break passivity. La oración es la que rompe la pasividad. Okay, amazing. Well, guys, I'm glad God's moving your guys' hearts and burden your heart for what burdens his. Asombroso que ustedes se estén moviendo y que Dios esté tocando su corazón y les esté haciendo arder sus corazones por lo que el corazón de Dios arde. Did Alex say something again? Um, oh yes, he said, interesting. That's That's what I'm right now, and I'm so thankful. I'm thanking God for Ruach, for the Bible Center. Amen. Me too. Me too. Okay, well, amazing. So just a few announcements. Let's continue to keep up with the homework. By the end of the class, you'll be able to have finished both books of the course. Vamos a algunos anuncios. Hay que continuar con las lecturas del libro que hemos dado para que así podamos terminar los dos libros de este curso. And those books are pretty short, especially the one on intercessory prayer. Y esos libros son muy pequeños, más que todo el libro de intercesión, And they will go in, they will go more in depth
of what we talk about in classes. Y ellos están yendo mucho más en profundidad en lo que estamos haciendo en las clases. I encourage you because this lectures are only half of the class. And so if you don't, or you're not able to do the reading, if you don't do the reading, you're missing about half the class. Y quiero animarlos porque las lecturas es la mitad de la clase, entonces si no están haciendo las lecturas, están perdiendo casi lo que es la mitad del curso. And guys, we have two more classes left before the final. Tenemos dos clases más y luego viene el final. No sé usar, ¿verdad? Ya. It feels like we just the other day we started week one, which was 6 weeks ago. Parece que la semana pasada recién hemos empezado la primera clase. Siente como si la semana pasada recién hubiésemos empezado. But we're not done yet. For the next two classes, so today we're going to talk about a theology um, uh, of intercession. Así que hoy vamos a hablar sobre la teología de la intercesión, A theology of intercessory prayer. la teología de la oración intercesora. But before we do that, let's review the last few weeks. Pero antes que empecemos eso, vamos a repasar las 2 semanas anteriores. In week one, we asked the question, what is prayer? La semana 1 respondimos la pregunta sobre qué es oración. And I feel like it's become the phrase of our class that prayer is relationship. Y parece que se ha convertido como una frase de la clase que la oración es relación. And to be honest, if that is the main thing you take away from this class, you've taken away something successful. Y quiero decirte que si algo puedes recordar, y eso es lo que recuerdas de la clase, de este curso de oración, estás recordando algo que te va a hacer exitoso. Because outside of abiding in Jesus in an intimate relationship, there is no way we're going to bear fruit. Porque no hay, apartarse de Jesús y no estar y habitar en Cristo, no mantenerse en Cristo y no llevar fruto, no tiene sentido. In the same way the body dies without being connected to the head, the branches wither without being abiding in the vine. De la misma manera que el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, de la misma manera las ramas mueren si no están conectadas a la vid. Jesus calls us back to our first love. Dios nos llama al primer amor. Jesus speaks to I believe the church of Ephesus in the book of Revelation, and he tells them about how they have done all these good works, but he has one thing against them, and it's that they had left their first love for him. Jesús le habló a la iglesia en Éfeso en el libro de Apocalipsis y le dijo que tiene una cosa contra ellos y es que han dejado su primer amor. May it not be said of us Que ese no sea ninguno de nosotros. that we knew how to do all the ministry programs, Sabemos cómo hacer todos los programas ministeriales, that we knew how to run services, que sabemos cómo dirigir servicios en la iglesia, that we knew how to preach sermons que and sabemos run cómo meetings, predicar buenos sermones, that we were able to grow our attendance, but not grow in intimacy with Jesus. que sabemos cómo crecer el número de personas que asisten a nuestros eventos, pero no sabemos crecer en intimidad con Jesús. See, sometimes success can be thought related to fruit in our minds when it comes to ministry. Miren, a veces ser exitosos en el ministerio en nuestra mente, pensamos que está relacionado con la cantidad de frutos que tenemos. But if numbers meant success, then Jesus' earthly ministry was a failure. Pero si los números es lo que determina que un ministerio sea exitoso, significa que el ministerio de Jesús falló. You could have thousands of members in your church, but if Jesus, the head, is not building that church, then what's the point? Puede ser que tú tengas miles de personas en un ministerio,
Pero si Jesús no es el Señor de ese ministerio, no tiene sentido. Es una falla. As the Lord begins to trust us with more of his presence and glory, we have to guard our hearts from pride. Mientras Dios nos da más acceso o derrama más su gloria y su unción sobre nosotros, más todavía debemos cuidar nuestro corazón. Because pride will always cut itself off from the source. Y tenemos que cuidarnos del orgullo porque el orgullo siempre va a quitarnos de la fuente. Because pride is because pride demands a acknowledgement that it was the reason why something was successful. Porque el orgullo demanda una razón de por qué esto fue exitoso. I'm gonna keep going if I don't stop. So we're gonna keep reviewing the weeks. Ok, entonces vamos, no quiero continuar porque si no, no quiero seguir porque si no voy a continuar hablando sobre esto, o sea, que el orgullo trata de encontrar una fuente del éxito, obviamente que no es Dios. Entonces vamos a seguir repasando las otras semanas. So week number one, we asked what it was prayer, and we answered that by seeing that biblically prayer is relationship. En la primera semana lo que vimos es que la oración es relación y vemos que eso es bíblico. In week number two, we asked what was God's heart behind prayer, which we found to be intimacy. En la semana 2 vimos cuál es el corazón de Dios detrás de la oración, cuál es la motivación de Dios para que exista la oración y vimos que eso es la intimidad. Because God is not interested in, God does not command us to pray to give us busy work. He beckons us to pray and commands us to pray because he wants relationship with us. Dios no nos pide orar porque él quiere que trabajemos duro. Él nos pide orar porque Él quiere construir una relación con nosotros. And in prayer is where our heart is satisfied with communion with God. Y es en la oración donde nuestro corazón se satisface de tener comunión con Dios. Someone once famously said that we are most glorifying God when we are most satisfied in him. Alguien una vez dijo que una de las formas más grandes que podemos glorificar a Dios es cuando estamos satisfechos en Dios. In week number three, we talked about the impact of prayer on world and church history. Y en la semana 3 hablamos del impacto de la oración en la iglesia mundial. We talked about the first Protestant missions movement that came out of Germany from a Czech Republic group of immigrants. Y vimos cómo uno de los primeros moveres de Dios de oración se dio en alemanes que se movieron a República Checa como inmigrantes. A 100-year unbroken prayer meeting led to the greatest missions movement in church history. 100 años de oración sin parar. Este movimiento hizo 100 años de oración 24 horas por 7 días, 100 años de oración y esto abrió uno de los mayores movimientos de misiones en el mundo. We also talked about John Wesley in the first Great Awakenings. También hablamos de Juan Wesley en el Gran Despertar. And there was a lot that we didn't go to that I'll circle back to, but there's a few more things we're going to talk about the impact of prayer on world and church history. Hay muchas cosas que no vimos y hay muchas cosas que tengo que hablar acerca del impacto de la oración en la historia de la iglesia. I can't remember if we did, but we may have talked about the New York revival of 1859. But I'm not sure. Either way, we can come back to it. Ok. Bueno, no sé si he hablado de eso, pero hablamos del avivamiento que sucedió en Nueva York con un gran despertar. And then week number 4, you all survived a terribly hard midterm. Y en la semana 4 todos sobrevivieron un muy, muy, muy difícil examen parcial. And then last I week, made that exam. Okay, keep going, sorry. that's why you said that. And then last week, we talked about the power of Jesus as the head of the church and his church as a house of prayer for all nations. Y la semana pasada hablamos sobre el impacto de la oración y cómo la iglesia está llamada a ser una casa de oración para las naciones.
So we've been talking about the inward work of prayer in relationship and intimacy with God. Hemos visto cómo es el trabajo interno de la oración en nuestra relación con Dios. And we've started to talk about how prayer in, starts to impact the world around us. Y vimos cómo la oración comienza a afectar el mundo alrededor de nosotros. Now we're going to take a step further, and today we're going to talk about a theology of intercessory prayer. Y ahora vamos a ir un paso más adelante y vamos a hablar sobre la teología de la oración intercesora. But before we do, let's pray. Pero antes que lo hagamos, oremos. Dear Heavenly Father, I thank you for this class. Querido Padre Celestial, te agradezco por esta clase. Lord Jesus, I ask that you would be exalted in our midst. Jesús, te pido que seas exaltado en medio de nosotros. Holy Spirit, do what no man could do in this Zoom call. Espíritu Santo, haz lo que ningún hombre puede hacer en esta llamada de Zoom And teach us to pray. y enséñanos a orar. Break our heart for what breaks yours. Rompe nuestro corazón por lo que rompe tu corazón. Holy Spirit, we're hungry and thirsty for your word. Espíritu Santo, estamos hambrientos y sedientos por tu palabra. Holy Spirit, I ask that the words of my mouth and the meditations of my heart would be acceptable in your sight. Y Señor, te pido que las meditaciones de mi corazón y las palabras de mi boca sean aceptadas delante de tus ojos. That my words would not be my own, Que mis palabras no sean las mías. but God, that you would speak through me today. Pero Señor, que tú hables a través mío. A teaching that would mark us for the long run. Y una enseñanza que nos marque para toda nuestra vida. In Jesus' name, Y oramos esto en el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Some of Bien. you, some of you may be familiar with the term intercessory prayer. Algunos deben estar familiarizados con el término de la oración intercesora. Some of you may not be familiar with the term. Algunos de ustedes no deben estar familiarizados con este término. I remember doing a prayer meeting at a church in Tulsa, Oklahoma, Recuerdo haber liderado una reunión de oración en Tulsa, Oklahoma, and our worship leader went to the church right next to ours on accident. y el líder fue de casualidad y por accidente fue a una iglesia que estaba al lado de la iglesia donde se debía dar el grupo de oración. And she walked into a Lutheran church on accident and asked where the intercessory prayer meeting was, and they said, "What is intercessory prayer?" Y ella fue al local al lado de esa iglesia y fue a una iglesia luterana. Y cuando fue a la iglesia luterana preguntó y les preguntó dónde se está haciendo la oración de intercesión. Y los de la iglesia luterana le preguntaron, le dijeron, ¿qué es oración intercesora? So that's nothing against the Lutherans. I just acknowledge that not all streams or denominations are familiar or teach intercessory prayer. Y esto no estoy diciéndole porque estoy en contra de la iglesia luterana, solo que estoy tratando de dar este comentario diciendo que no muchas personas o denominaciones están familiarizados con el término de la oración intercesora. Although every believer in denomination practices intercessory prayer without maybe understanding that that's what it's called. Aunque muchos creyentes practican la oración intercesora, muchos de ellos no están enterados o no saben que eso tiene un título llamado la oración intercesora. So today we're going to talk about the outward focused prayer, which is called intercession. Can you repeat the first part, please? Yeah, today we are going to talk about outward focused prayer, which is called intercession. Hoy día vamos a hablar de la oración que es de adentro hacia afuera, que es llamada la oración intercesora. The definition of intercessory prayer is praying on behalf for another person, country, or situation. La definición de la oración intercesora es nosotros orar por la situación de otra persona, que sea a favor o en contra de una situación. The word intercession means to stand in the gap and to go between and intervene. La palabra intercesor tiene que ver con estar entre dos asuntos o ser un intermediario en esos asuntos.
And so when we make intercessory prayer for someone or something, we are standing in the gap between that person or situation and God and contending for God's will to be done for them. Entonces, cuando estamos haciendo la oración intercesora por una persona, por una situación, lo que nosotros hacemos es pararnos entre la persona y Dios y hablarle a Dios sobre esta situación para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de esta persona. Think about a judge and a person on trial. Imagínate a un juez y a una persona que está siendo juzgada. In a courtroom, there's the judge, there's the person on trial, and the lawyer is in between. En una corte está el juez, está la persona que es juzgada y está el abogado. The lawyer of the person being tried is advocating to the judge for justice to be done for them. Y el abogado que está defendiendo a la persona que está siendo juzgada está intercediendo al juez para que la justicia, que la justicia se cumpla sobre esta persona. On the other side of the courtroom is a prosecutor. Al otro lado del cuarto está el procurador. The prosecutor is trying to make sure that um, that person being tried uh, doesn't doesn't be declared innocent. Y el procurador está encargado de que la persona que está siendo juzgada no sea declarada inocente o el acusador. So the lawyer can be, in a way, called an intercessor because the lawyer is standing in the gap on behalf of another. Entonces, el abogado puede ser visto como un intercesor porque el abogado está representando a la otra persona. So in any given courtroom, um, you have a accuser and you have an intercessor. Así que en todos los juzgados o todas las cortes tenemos al acusador y tenemos al que está defendiendo o el intercesor. And then you have the judge who has ultimate authority. Y luego tenemos al juez, quien tiene toda la autoridad. And in intercessory prayer, we are standing in the gap, in the place of prayer on behalf of our country, on behalf of an individual and their situation, to see them get breakthrough. Y cuando hacemos una oración intercesora, nosotros nos paramos entre la situación y Dios y pedimos que haya un cambio en la situación, que Dios haga algo, que algo pase en esta situación. The opposite of an intercessor is an accuser. Lo opuesto a un intercesor es un acusador. And as an intercessor, you are contending for someone's well being and breakthrough. But as an accuser, you are trying to throw down the hammer to see that person not succeed. Y un intercesor es el que está defendiendo a la persona, es el que está velando por la persona, pero el acusador es quien está esperando que el juez, ese martillo, lo diga y diga, esta persona es acusada o esta persona es vista culpable. Eso es lo que el acusador está esperando, eso es lo que él está esperando. And though no matter if intercessory prayer is really well known within a denomination, it is a deeply biblical concept that we have already alluded to quite a few times in this class. Y aunque la oración intercesora no es conocida por muchas denominaciones, es un término bíblico muchas veces usado. And personally, intercessory prayer has completely changed my evangelistic ministry. Y personalmente, la oración intercesora ha cambiado mi ministerio evangelístico. In fact, the famous evangelist Reinhard Bonnke, who led 70 million to the Lord in his ministry in Africa, said this. Es más, uno de los más grandes evangelistas, llamado Reinhard Bonnke, él evangelizó a miles, millones y millones de personas, dijo esto. Evangelism without intercession is like an explosive without a detonator. Evangelismo sin intercesión es como tener un explosivo, pero no tener un encendedor.
An intercession without evangelism is like a detonator without an explosive. Y en la intercesión sin el evangelismo es como tener un detonador, pero no tener el botón para detonarlo. Both must go hand in hand if we are to see nations shaken for God. Ambos deben ir mano a mano si queremos ver que una nación sea cambiada por Dios. See, prayer is the engine for evangelism. Vean que la oración es lo que lleva al evangelismo. Evangelism helps us tap into the authority Jesus gave us to make disciples of all nations. La oración es la que nos ayuda a entrar en esa autoridad que Dios nos dio para alcanzar a las naciones. I said this in the video, but intercession prayer without proclamation is or I'd say this proclamation without prayer is an assumption that God is going to move in power and save souls. Y esto lo dije en el video que habíamos puesto al principio de la clase, pero evangelizar sin interceder por la nación es como asumir que Dios tal vez se moverá. But prayer without proclamation is hypocrisy because we're asking God to do something, but we are excluding ourselves from being used as an answer to that prayer. Y la intercesión o la oración sin ir a evangelizar, sin hacer la acción de evangelizar, es hipocresía, porque estamos orando a Dios que haga un mover, pero no estamos dispuestos a ser esos instrumentos de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios. So I want you to go with me to Acts chapter 12, starting Así, in verse 1. así que quiero que vayamos conmigo a Hechos, capítulo 12. I'm going to be reading from the New King James Version. Did you say Acts? Acts 12. We'll go Vamos 1 through 24. 1 to 24. Vamos a Hechos, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. So I'm going to start us out where I got started, which was Acts chapter 12. It was the first time I realized the power of intercessory prayer. Así que vamos a empezar donde yo empecé, que fue en Hechos capítulo 12, donde yo me di cuenta del poder de la oración intercesora. Do you want me to read or do you want to read? You want to just follow along with me? Yeah, I think that's great. I love that. Okay. Now, about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Then he killed James, the brother of John, with the sword. y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Now it was during the days of unleavened bread, so when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verse 5 Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. I want you to underline or highlight verse 5. Quiero que subrayen el versículo 5. Verse 6 And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Y cuando Herodes le iba a sacar
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly! And his chains fell off his hands. Then the angel said to him, Gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, Put on your garments and follow me. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. So he went out and followed him, and did not know what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. Y le, y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. When they were past the first and second guard posts, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. And they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. And when Peter had come to himself, he said, Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. When she recognized Peter's voice because of her gladness, she did not open the gate, but ran and announced that Peter stood before the gate. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. But they said to her, You are beside yourself. Yet she kept insisting that it was so. So they said, it it is his angel. Y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Now Peter continued knocking. When they opened the door and saw him, they were astonished. But motioning to him with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go and tell these things to James and to the brethren. And he departed and went to another place. Then, as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers about what had become of Peter. But when Herod had searched for him and not found him, he examined the guards and commanded that they should be put to death. And he went down from Judea to Caesarea and stayed there. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vinieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. This is fascinating to me. Esto es fascinante para mí. Right here, you have Herod had just killed an apostle, Vemos James. aquí que Herodes recién acababa de matar a un apóstol. I mean, who would have thought in the early church, if you are tracking with where we're at in Acts 12, the church before this had been expanding and prosperous. Ahora, ¿quién estaría esperando que esto suceda? Si vemos en los capítulos anteriores del libro de Hechos, la iglesia era próspera y estaba creciendo.
No one was thinking that the apostles were could ever be harmed. Nadie pensó que los apóstoles podrían ser heridos. And because of that, one of the last corporate prayer meetings that we find is in Acts 4. Y vemos que una de las oraciones que tienen bastantes miembros se encuentra en Hechos capítulo 4. 8 chapters earlier, 4 capítulos anteriores. a lot, and I'm sure that's a lot of time between Acts 4 and Acts 12. Y yo sé que eso es bastante tiempo entre Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 12. But notice before James is killed, there is no prayer meeting happening, especially when it comes to praying for the apostles. Y vemos que antes de que Esteban sea muerto y sea asesinado, no habían oraciones intercesoras, y al menos no se veían eso en el libro de los Hechos. But then James is beheaded by Herod, and Herod sees that it pleases the Jews, so he seizes Peter also to do the exact same thing and behead Peter. Entonces vemos que Herodes vio cómo a los judíos les pareció muy bien que sea asesinado Esteban, sea matado Esteban, y luego comenzó a pensar en asesinar a Pedro. And now Peter is in the exact same situation James was in just a few days later, getting ready to face the same fate that James experienced. Pero Faced. vemos, y ahora vemos que Santiago estuvo en una situación así, pero ahora vemos que Pedro está en esa misma situación, en peligro de morir. That's fascinating to me. Eso es fascinante para mí. What would make Peter's fate any different than James? ¿Qué hacía la diferencia entre la fe de Pedro y la fe de Santiago? Peter is now in the same prison James was in, bound up on both sides, and Hera is getting ready that night to end Peter's life. Y vemos cuál es la diferencia. Santiago fue asesinado de la misma manera que Pedro en este momento estaba siendo preparado. Pedro estaba en una cárcel, le habían atado las manos y esa misma noche Herodes estaba planeando asesinarlo como lo hizo un día antes con Santiago. But Acts 12:5 tells us that constant prayer was offered to God for Peter by the church. Pero en Hechos 12 dice que habían personas y toda una iglesia, toda la iglesia estaba orando constantemente por Pedro. And then what happens? Peter is is freed and let out of the prison by angelic help, intervention. Y veamos qué es lo que sucede después que cuando la iglesia comenzó a interceder. Vemos que Pedro fue liberado por medio de un ángel en la noche. And what was the difference? ¿Cuál fue la diferencia? Unlike James, Peter had someone standing in the gap for him through prayer. La diferencia entre Pedro y Santiago, que Santiago sí fue matado, fue que cuando Santiago estaba en la cárcel no hubo intercesión, pero cuando Pedro estuvo en la cárcel, la iglesia se puso a interceder por Pedro. And why is that? ¿Y por qué es eso? Caleb Breedlove, the director of the Tulsa House of Prayer, said this: God will not do, apart from prayer, that which he has ordained to do only through prayer. Okay, can you part into? Thank you. Huh? Can you set it like in two parts? God will not do apart from prayer. Dios, uno de los fundadores de la casa de oración dijo que Dios no haría algo apartado de la oración That which he has determined to only do through prayer. acerca de lo que Dios ya ha determinado hacer a través de la oración. Thank you so much. That was very helpful. If you don't hear me say almost anything else in this prayer class, hear me say this. Si tú, God will not. Okay, go ahead. Yeah. si tú no vas a escuchar nada más sobre esta clase, quiero que escuches esto. God will not do apart from prayer Que Dios no va a hacer algo apartado de lo que el pueblo ha orado. that which he has said he will only do
through prayer. porque no puede estar lejos de lo que Él ya ha decidido que va a hacer debido a la oración. A prime example of this is Second Chronicles 7:14. Un claro ejemplo de eso es Segunda de Crónicas, capítulo 14. God says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, Dice, si mi pueblo, al que yo llamo por mi nombre, se pone, se humilla, seek my face, and turn from their wicked ways, busca mi rostro y se devuelve de sus malos caminos. then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land." Y luego yo voy a poner mi rostro sobre ellos, yo voy a atenderlo, yo voy a perdonar sus pecados y yo sanaré su tierra. According to Second Chronicles 7:14, what is the condition for the healing of our lands? De acuerdo y basados en Segunda de Crónicas, capítulo 7 versículo 14, ¿cuál es lo que sana nuestra tierra? Humble and repentant prayer. Una oración con humildad y con arrepentimiento. God will not do apart from prayer Dios no va a hacer algo apartado de lo que le han pedido en oración, that which he has intended to only do through prayer. algo que ya Él ha determinado hacer porque ha sido pedido solamente por oración. Turn with me to Matthew chapter 7. Y ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo, el Matthew, libro de Mateo capítulo 7. Pardon me. yeah, Matthew 7:7 says this. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7 dice esto. Ask and it will be given to you. Pedid y se os dará. Seek and you will find. Buscad y hallaréis. Knock and it will be open to you. Llamad y se os abrirá. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Or what man is there among you, if his son asks for bread, will he give him a stone? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Richard Trench, the Archbishop of Dublin, once famously said this: Richard Trent, un pastor muy conocido, prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of his willingness. I need you to repeat it. Pr- Prayer is not overcoming God's reluctance, La oración no está hecha para terminar con la ambigüedad de Dios, but laying hold of his willingness. pero tomar firme su voluntad de querer hacerlo. See, the revelation of God as our good heavenly Father beckons us to stand in the gap for his children that are hurting and bound. Mira, la revelación de que Dios es un buen padre nos hace ponernos en oración intercesora por sus hijos que están sufriendo. See, when someone gets your food order wrong, you will lift up your voice and let them know, hey, you got my order wrong. That's a good example. Cuando tú estás con tu amigo y tu amigo pidió una orden de comida y le llega mal esa orden de comida, tú levantas tu voz y tú dices, esperen, esa orden está mal, eso no es lo que pidió. Why is that? ¿Por qué haces eso? Because that is of value to you.
porque eso es valioso para ti, It matters to you. porque eso significa algo para ti. When a child is hungry, they cry aloud Cuando un niño está hambriento, ellos gritan en alta voz, because it matters to them that they are fed. porque les importa a esos niños que ellos sean alimentados. But my only question is, what about those people that cannot lift their own voices? Pero mi pregunta es, ¿qué hay de esas personas que no pueden levantar sus propias voces? Who are so thirsty for the river of God that will not run dry? Que están tan sedientos por ese río de Dios que nunca se secará. For those that are so bound in shame and addiction, they don't even know how to express what they need. De esas personas que están tan encerradas y están tan en cadenas por sus adicciones que ni siquiera saben qué orar. Who will lift up their voice on their behalf and say their order was wrong? ¿Quién va a levantar su voz por esas personas y decir lo que ellos están recibiendo está mal? And we have no problem lifting our voice in a natural situation for when someone gets our order wrong. But what happens when someone, our brother and sister, are in darkness? Es tan sencillo para nosotros levantar nuestra voz en lo natural acerca si nuestros amigos han recibido una orden mal de comida. Somos tan fáciles de levantar nuestra voz, pero ¿por qué no somos por qué no estamos tan dispuestos a levantar nuestra voz por nuestros hermanos o por las personas que están pasando por una mala situación? See, one of the primary ways God invites man to partner with him is through prayer. Una de las maneras más primordiales que Dios invita a las personas que sean parte de su voluntad es a través de la oración. The inward focus of prayer is relationship, but the outward focus of prayer is intercession. Hay dos enfoques en la oración. El primer enfoque es hacia nosotros y lleva a intimidad, y el segundo enfoque es hacia los otros y nos lleva a la intercesión. See, the inward focus of prayer is relationship, but the outward expression of prayer is standing in the gap for another. La expresión de una oración que nos enfocamos en nosotros mismos nos lleva a una intimidad con Dios, pero el enfoque de la oración, cuando estamos enfocados en las otras personas, eso nos lleva a una oración de intercesión. See, intercession is when we lift up our voice to God for the breakthrough of another. Mira, la oración intercesora es cuando nosotros levantamos nuestra voz porque suceda una transformación en la vida de otra persona. Also, turn with me to Matthew, just a few chapters later in Matthew 17. Ahora, ve conmigo a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. I want you to write this down. Quiero que escribas esto. The inward focus of prayer is relationship, but the outward focus of prayer is partnership with God. El enfoque personal de la oración lleva a la intimidad con Dios, pero el enfoque de comunidad de la oración nos lleva a ser colaboradores de Dios. In prayer, in relational prayer, let's say it like this. In prayer, I'm never trying to I'm never trying to earn an open heaven over my life. In like in any kind of prayer, that's what you said? Yeah. In Okay. prayer, I'm not trying to earn my access to God or an open heaven over my life. Cuando estoy en oración, yo no estoy tratando de ganar o no estoy tratando de hacer que los cielos se abran hacia mí. But intercessory prayer is me contending for someone else that doesn't have access to God, that isn't in relationship to him to encounter God. Ahora, cuando nosotros
oramos con una oración personal, no tenemos que pedirle o no tenemos que, no, nuestro enfoque no es que se abren los cielos, pero cuando oramos por otra persona, una oración intercesora, nosotros oramos para que suceda un cambio en esa persona. Matthew chapter 17, starting in verse 14, says this. Mateo capítulo 7, empezando desde el versículo, pardon me, can you repeat that? Verse what? Matthew 17:14 En Mateo capítulo 17, versículo, ¿dijo 14? 14. says this, and when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely, for he often falls into the fire and often into the water. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. Respondiendo Jesús, versículo 17, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast him out? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? So remember in Luke 11, the disciples asked Jesus, Teach us to pray. Recuerdan que en Lucas capítulo 11 los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. They thought you would think they would ask, Teach us to do miracles or teach us to cast out demons. Tú pensarás que hubiese sido mejor que ellos le hayan preguntado, que ¿por qué no le preguntaron, Señor, enséñanos a hacer grandes milagros? O Señor, enséñanos a echar fuera demonios. And in that teaching, we found that the disciples asked Jesus, teach us to pray, because they understood his secret powers were connected to his secret place with the Father in prayer. Y hemos visto que la razón por lo que los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, es porque ellos entendieron que el poder con que Jesús se movía estaba relacionado con el lugar secreto donde él pasaba. But here, the disciples do ask, why could we not cast it out? Pero ahora los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿por qué no pudimos echar este demonio fuera? And watch what Jesus replies with in verse 20. Y ahora veamos el versículo 20, lo que Jesús les responde. Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. However, this kind does not come out except by prayer and fasting. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. I want to share something that's been very convicting me recently. Quiero compartir con ustedes algo que realmente me ha llevado a mucha convicción. It was a question that I had read, and when I read it, I was instantly convicted about my prayer life. Es una frase que yo escuché y cuando la escuché realmente trajo mucha convicción acerca de mi vida de oración And it was based out of this verse. y estaba basado en este versículo. Because Jesus said in this verse that he said, if you have, in the context of doing ministry, in the context of what he would talk about in prayer and fasting, he said, if you have faith as small as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Y Jesús, porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible.
And the prayer that confronted my heart was this: are you praying for God to move molehills or mountains? Y ahora, la frase que leí o la pregunta que leí que me conmovió mucho fue, ¿tú estás orando porque Dios mueva valles o porque mueva montañas? Some of us, our prayer life only asks God to is only asking God to move small things and change small things. Y podemos ver que a veces nos damos cuenta que en nuestra vida de oración, lo único que le pedimos a Dios es que Dios mueva cosas pequeñas, cosas muy pequeñas. It's like an ant hill that those ants just roam around. It's about this tall off the floor. Es como los cerros que hacen las hormigas, o sea, es de este tamaño. Are we asking God to move ant hills or mountains? ¿Estamos pidiéndole a Dios que mueva pequeños cerritos que las hormigas hacen o le estamos pidiendo a Dios que mueva increíbles montañas? And the difference is, am I asking God, does my prayer life look like, God, just help me get through this day? Or is it, God, would you save the nation of Peru? Cuál es la diferencia entre nuestras oraciones? ¿Son nuestras oraciones como, oh Señor, solamente ayúdame a sobrevivir este día? ¿O nuestras oraciones es, Señor, cambia la nación de Perú? Is it, God, would you help me just trying to think about something particular for Peru. God, would you just help me We have Colombia as well. in Colombia as well. Um maybe this is like a thing in Peru as it is in California, but when people are like, God, just give me a good parking space. Yeah, it happened. There's a lot of Okay. traffic. So it's like saying sometimes our prayer life looks like, God, just help me get a good parking space at the market instead of God, end abortion in my country. A veces nuestras oraciones lucen como, Señor, o solamente pedimos como, oh Señor, por favor, ayúdame a encontrar un buen estacionamiento en el centro comercial. Pero no son, oh Señor, que el aborto se termine en mi país. I'm personally convicted because it's our prayers that often reflect the size of the God we serve. Y completamente conmovido porque es nuestras oraciones la que reflejan al Dios que servimos. If we have a small view of God, Si we'll tenemos una have small prayers. visión de Dios, si tenemos una pequeña visión de Dios, vamos a tener pequeñas oraciones. If we have a right view of God as of who He is, we'll have big prayers. Si tenemos una visión grande de Dios, vamos a tener oraciones inmensas. The call of intercessory prayer is to move from just asking God to kick over anthills and to begin to move mountains for the world around us. Haz- Repeat that again. I lost it. The call to intercessory prayer is to go from asking God to kick over anthills in our personal life and to begin moving mountains in the lives of those around us. Tener la revelación de la oración intercesora es la que cambia de nuestras oraciones pequeñas, que son como cerritos de las hormigas, y nos lleva a orar nos lleva a orar grandes oraciones de montañas. Do you think Claudio Frison would ever seen the revivals he did in Argentina by just asking God, by the biggest thing he asked God every day, just to help him find a good parking space? ¿Tú crees que Claudio Freyson empezó un avivamiento increíble en Argentina solo por orar y decir, oh Señor, ayúdame a encontrar un buen estacionamiento en el centro comercial? I don't think so. Yo no creo. Dutch Sheets, who was a famous author on intercessory prayer, said this. Dutch C, quien fue un gran autor acerca de la oración intercesora, alguna vez dijo, Let God arise through your intercession and his enemies be scattered. que sea Dios el que se levante a través de tus oraciones y que sean tus enemigos los que sean humillados. I believe our prayers do more than just petition the Father. Yo creo que nuestras oraciones hacen mucho más que ser peticiones a Dios. I've become convinced that in some situations they actually release cumulative amounts of God's power until enough has been released to accomplish his will. Yo creo que nuestras oraciones llegan a un momento de ser tan acumuladas que en un momento
que en un momento desatan el poder de Dios para cambiar grandes situaciones. Andrew Murray said this, it is on prayer that the promises wait for their fulfillment. Andrew Murray dijo que es en la oración donde nuestras grandes oraciones son contestadas, The kingdom for its coming, donde el reino de Dios viene the glory of God for its full revelation. y la gloria de Dios para la revelación completa de Dios. Jesus never taught his disciples how to preach, Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, only how to pray. solo les enseñó cómo orar. He did not speak much of what was needed to preach well, but much of praying well. To know how to speak to God is more than knowing how to speak to men. Él les enseñó más a sus discípulos a cómo hablar con Dios que cómo hablar con los hombres. No les enseñó cómo predicar, sino que les enseñó cómo orar. Not power with men, but power with God is the first thing. No poder con el hombre, sino que es más importante el poder que tenemos con Dios. And I want us to just take the last few minutes of class to pray and stand the gap for situations and people in our lives. Así que quiero que tomemos los últimos minutos de la clase para orar por una transformación en la vida de las personas alrededor nuestro. And we can, there's so much to the theology of intercession. Hay tanto sobre la teología de la oración intercesora. In fact, the Bible tells us that Jesus is an intercessor. Es más, la Biblia nos dice que Jesús es nuestro intercesor. In Hebrews 7:25 and Romans 8:31. En Hebreos 7 y en Romanos 21. And through his work on the cross in Isaiah 53:12. Y a través de su cruz en Isaías capítulo 53. And in his earthly ministry in John 17 and Luke 22:31. Y en su ministerio terrenal en Lucas capítulo 21. The Bible even says in Romans 8:26 and 27, the Holy Spirit intercedes through us with wordless groans. Es más, en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por medio de nosotros con gemidos indecibles. In fact, every major person God used in the Old Testament was an intercessor. Es más, muchas de las grandes personas que Dios usó en el Antiguo Testamento fueron grandes intercesores. Moses, Moisés, Abraham, Abraham, Daniel, Daniel, Joseph, Josué, Esther, sí, Esther, Elijah, Elías, David, David and all of the prophets y todos los profetas menores. were all people that partnered with God through prayer to see the world around them know God. Fueron personas que le pidieron a Dios e intercedieron al pueblo, intercedieron por el pueblo a Dios y vieron cómo las cosas alrededor suyo cambiaron. And to see the kingdom of God come on the earth as is in heaven. Y fueron los que quisieron que la tierra sea como el reino de Dios es en el cielo. Now, we can get into some of these figures next week because it's fascinating, even starting with Jesus, to see the examples in the scriptures of a biblical theology of intercession. Así que la próxima semana vamos a estudiar cada persona de estas de las que hemos hablado en el Antiguo Testamento y podemos empezar con Jesús, que es asombroso cómo su vida de intercesión cambió el mundo. But I want I'll have Claudia send this list of biblical examples of intercessors because I have scriptures next to all of them. And your homework this week is going to be to go and read on these different passages associated with these different intercessors. Entonces voy a hacer que Claudia envíe a porque tengo a las personas con el pasaje bíblico, las personas que cambiaron el mundo con con la intercesión. Y what was the assignment? Can you write me so I can type it? What was the assignment? To read through this list, to read the verses in this list of the different people that were intercessors, did intercessory prayer. Ok, estoy escribiendo en el chat que tenemos que leer esa lista de personas que hicieron oración intercesora.
intercesora y cambiaron el mundo. And Claudia, I'll just send you this list and you can send it to them. Entonces él me va a enviar la lista, ya, that's fine. Entonces él me va a enviar la lista y ustedes van a tener que leerlo. And I'm gonna make sure this has something to do with the final. So you make sure that you do this homework because this is so important. Así que él se va, el profesor Matijena va a hacer que esta lista de personas venga en el final, porque ustedes tienen que estar conscientes de esta lista de personas. Did I send it? I think I didn't send it. I didn't. Just give me a second. I want to send it to the group chat. Natalie, ¿puedes enviarlo? ¿Puedes copiarlo, por favor? All right. Just give me a second. My hand is not working really fast. Un ratito estoy escribiendo la tarea. Entonces tienen que leer la lista de estas personas que hicieron oración intercesora y cambiaron el mundo. Listo. Ready. Okay, real quick, one quick testimony before we just pray for a few minutes and we'll end. Un pequeño testimonio antes que empecemos a orar. 6 months ago, I walked into a restaurant in the city that I live in. 6 meses atrás yo caminé en un restaurante en la ciudad donde vivía. I was having lunch with two good friends of mine, Estaba teniendo una comida con dos amigos and I had shared the gospel with our waiter. y yo estaba compartiendo con el mesero el evangelio. And the waiter wasn't super interested, but I invited him to church. Ahora, el mesero no estaba tan interesado en el evangelio, pero yo lo invité a la iglesia. But when I went to uh, the front clerk to pay for my food, I met a man named Russell. Pero cuando fui a ese stand de entrada donde tengo que pagar la cuenta y ver todo eso, conocí a Russell. And I paid for my food. I walked out with my friends, and as I was walking out, about 2 minutes later, I felt this tug in my heart that I was supposed to go back and talk to Russell. Y ya había pagado la comida y todo, y estoy saliendo con mis amigos y de pronto tengo un sentir que debo volver al restaurante y hablar con esta persona que me ayudó a hacer el pago en el restaurante, Russell. And I went back into the restaurant and I came to Russell and said, "Hey, Russell, I'm a Christian. I believe in Jesus, and I just believe God put it on my heart to come back here and tell you He loves you and He has a purpose for your life." Entonces yo volví de estar afuera del restaurante, volví al restaurante y busqué a Russell y lo encontré y le dije, mira, yo soy cristiano, yo creo en Jesús y yo siento que Dios puso en mi corazón que venga a ti y te comparta del evangelio. And um, Russell was like, "That's really interesting that you say that. I've been thinking about going back to church. Do you know a good one around here?" Y le dijo, ay, es tan bueno que hayas compartido esto conmigo porque yo estuve pensando acerca de volver a la iglesia. ¿Tú conoces una buena iglesia alrededor de esta ciudad? And I said yes, and I invited him to our church service that we do on Monday nights. Y yo le dije, sí, y yo le invité a los servicios de la iglesia que tenemos en mi iglesia, que son los lunes en la noche. I got his number, and every week for the next several weeks, I would reach out to him through message, inviting him to church. Y yo obtuve su número telefónico y todas las semanas yo lo invitaba a los lunes a que venga a la iglesia. But every week for months, um, Russell was always just not able to make it. Y cada semana por meses, Russell no podía hacer un tiempo para venir a la iglesia. Siempre estaba ocupado, algo sucedía. After 4 months, in January, when January came around, I lost contact with him. Después de 4 meses, en enero, yo perdí contacto con él. But then a week ago, last Monday at 5:30 p.m., I got a text Pero el anterior lunes de la semana, a las 5:30, yo recibí un mensaje from an unknown number. de un número que yo no conozco.
and it said, "Hey, bro, when is church tonight?" Y él estaba escribiendo y decía, hola hermano, ¿cuándo empieza la iglesia hoy? And it's important to know that in those months that I was texting him, I had been praying for Russell to be able to come to the Lord. Cabe resaltar que esos 4 meses que yo estuve mandándole mensaje todos los lunes que Russell venga y venga a la iglesia, yo estaba intercediendo por Russell al Señor And make it to church. para que pueda tener un tiempo para ir a la iglesia. And I responded to that message last Monday at 5:30 and I said, "Hey, church starts at 6. Whose number is this?" Entonces yo respondí el mensaje y le dije, ah, sí, la iglesia empieza a las 5:30. ¿De quién es este número? And he said, and then I got no reply. And then I went to church. And during the church service, I was on the front right of the sanctuary. Y no, nadie me respondió, así que yo, bueno, fui a la iglesia y yo estaba a la derecha del auditorio. And at the end of the service, they gave a call to give your life to Jesus. Y And all these hands went up around the room to give their life to Jesus. al final del servicio dieron la invitación de que si alguien quería recibir a Jesús o creer en Jesús, venga, que levanten su mano y hubieron todas estas manos levantadas. I ended up looking towards the back left of the room and I saw one guy standing in the back left with his hand raised. Y yo vi al lado izquierdo del auditorio, porque estaba sentado al lado derecho, y vi a una persona, específicamente un joven que estaba parado. And the Lord spoke to me and said, "Matthew, I want you to go up to that guy. I want you to pray with him and I want you to connect with him." Y el Señor me habló y me dijo, Matthew, quiero que vayas y hables a este joven que está al otro lado del auditorio y le preguntes si quiere dar su vida para Jesús. And I walked across the sanctuary to the back left and I walked up to this man and I said, "Hey, what's your name?" And he looked at me and said, "Your name is Matthew. I'm Russell. Do you remember me?" Y yo caminé al otro lado del auditorio y camino a este hombre y le digo, hola, ¿cuál es tu nombre? Me saluda y él me contesta y me dice, yo sé tu nombre es Matthew y yo soy Russell. And I Y didn't re está orando, sorry, I forgot that part. and had it been 6 months, so I didn't realize that it was Russell on the other half of the room that I had reached out to 6 months prior that had raised his hand to give his life to Jesus. Y yo no me había dado cuenta porque habían sido 6 meses que no lo había visto y no lo podía reconocer, pero no estaba consciente que esos 4 meses de estar en intercesión me habían llevado a verlo en el auditorio y que él le subía a Cristo. That night, we baptized him in our bathtub downstairs. Y esa noche llevé a Russell a mi tina aquí en mi casa junto con todos los chicos y lo bautizamos. The next day, we took him to the gym with us, and he saw a man get born again at the gym with us. And Russell got to share what God had done in his life. El siguiente día lo llevamos con mis amigos, lo llevamos al gimnasio, fuimos al gimnasio juntos y vimos, y él estuvo presente cuando le predicamos el evangelio a otra persona y vimos cómo él testificó a esta persona sobre Jesús. This is the power of intercession. Este es el poder de la intercesión. And I had found out that he had a girlfriend up until 2 weeks ago that would not let him go to church. Y yo recién me enteré después de eso que él había tenido una enamorada que rompió que hace 2 semanas atrás ha roto esa relación, pero esta enamorada no le dejaba ir a la iglesia. And that girl left him, and the next week he came to church finally, had a life-changing encounter with God, and I'm going to bring him to church tonight as well. Y después que esa novia le dejó, él pudo y decidió venir a la iglesia. Él vino a la iglesia, fue cambiado completamente y transformado por Dios. Y hoy vamos a ir a la iglesia juntos. If we'll stand in the gap for those that can't stand for themselves in prayer, we will see in a generation encounter God. Si nos paramos en la brecha entre las personas y Dios, vamos a ver una generación que va a encontrarse con Dios. I'll end with this. If the famous revivalist named Leonard Ravenhill once famously said this. Un gran evangelista y avivador, Leonard, dijo esto. He said that the greatest position any man or woman could hold in the entire world is not the president of a nation, La mayor posición que cualquier hombre o mujer en la tierra podría tener no es ser presidente or the CEO
of a big business, o el presidente de una gran empresa, or a famous celebrity that influences the world. o una celebridad muy famosa que influencia el mundo. But that the greatest position any man or woman could hold is to stand between a living God and a dying world and call that dying world to that living God. Sino que es pararse en la brecha. La gran posición que un hombre o una mujer puede tener en esta tierra es la posición de estar parado entre la brecha, entre un mundo que necesita de Dios que está roto y un Dios que puede traer sanidad a este mundo. And when we commit to standing in the gap for those that cannot stand for themselves, we bridge the gap between that person and God comes and encounters that person. Cuando decidimos pararnos en la brecha entre la persona o entre el pueblo o entre las personas que necesitan de Dios desesperadamente y un Dios que quiere tocarlos, nosotros hacemos que este Dios se encuentre con estas personas y estas personas sean cambiadas radicalmente. Not that God is reluctant to do it. He wants to save people more than we do. No es que Dios es tan vivo en su decisión si quiere ayudarlos o no. Dios quiere salvarlos y restaurarlos más de lo que nosotros queremos que ellos sean restaurados. But rather, God is looking for faith so that he can partner and release his kingdom on the earth. Pero lo que sucede es que Dios está buscando por fe para que una persona pueda ser colaboradora con Dios y por medio de la fe de esa persona, Él pueda ir y transformar esa situación. Because you and I are his hands and feet. We are the body of Christ. Porque tú y yo somos las manos y los pies de Jesús. Let's pray. I'm going to end Vamos, this. And as I pray, I want you just to also lift your own voice and just begin to stand in the gap for any person that comes to mind that is unsaved, any scenario, situation that maybe a loved one is going through, maybe even something that's burdened your heart for your country or city as I pray. So God, I just pray in Jesus' name. Go así ahead, Sid. Ya. Así que si ustedes, mientras estoy orando, Matthew va a orar y mientras él está orando, quiero que también levantes tu voz y comiences a orar por una persona que recuerdas, una persona que está pasando por un momento, una persona que quieres interceder. Así que yo voy a estar orando y ustedes pueden estar orando por esa persona que se les viene al corazón. Let's pray. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. Father, we are asking Padre, te estamos pidiendo for your heart. por tu corazón. Would you break our heart for what breaks yours? ¿Podrías quebrantar nuestro corazón por lo que quiebra tu corazón? Holy Spirit, we acknowledge that we cannot pray in our own strength. Espíritu Santo, nos damos cuenta y confesamos y estamos conscientes que no podemos orar sin tu fuerza. Holy Spirit, would you intercede through us the perfect will of God Espíritu Santo, puedes interceder por medio de nosotros la perfecta voluntad de Dios, for a world that is imperfect, por un mundo que es imperfecto, that is broken and hurting? que está roto y está sufriendo. Lord, fill our hearts with compassion. Señor, llena nuestros corazones con compasión. And Father, right now we lift up those situations and those people to you. Y Padre, en este momento levantamos la situación de estas personas ante ti And we stand and commit to stand in the gap for them in prayer. y nos decidimos pararnos en la brecha en oración por estas personas. And we pray your kingdom come Queramos que tu reino venga and your will be done in their life as it is in heaven. y que tu voluntad se cumpla en su vida como es en el cielo. We agree with your heart for them to be saved, healed, and delivered. Nos ponemos de acuerdo con lo que tu corazón quiere hacer en estas personas. This week, would you grip our hearts for intercession? En esta semana puedes mover nuestros corazones hacia la oración intercesora. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.